plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior. El juez ordena el lanzamiento. Se va a cerrar la votación. Hay algunos colegas parlamentarios que todavía no han expresado su opción. Congresista Acuña Peralta, congresista Belaunde, congresista Portugal, congresista Lescano. Votación cerrada. Se han registrado 85 votos a favor, 1 voto en contra y 8 abstenciones. Más Bengolea, verde, Grandes, verde, colega. Portugal, Coa, verde. Portugal, ¿dónde está? Verde. Acuña, Peralta, verde. Votación final, 90 a favor, 1 en contra, 8 abstenciones. Aprobado en primera votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 9, 406, 428, 433 y otros. Se propone modificar el título, diversos artículos y la tercera disposición transitoria de la ley 28.094, Ley de Partidos Políticos. Se va a dar inicio al debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de ley 9, 406, 428, 433, 481 y otros, por el que se propone modificar la ley 28094, Ley de Partidos Políticos, cuya sustentación la realizó el presidente de la Comisión Dictaminadora en la sesión del Pleno del 13 de marzo de 2014. Damos, sin embargo, la palabra nuevamente al congresista Chejade como presidente de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, sí, efectivamente, hace aproximadamente 3 semanas que sustentamos este proyecto de ley importantísimo que cambia un poco la agenda de la vida nacional del país y que trata de fortalecer a los partidos políticos como una de las instituciones más importantes del Estado, del país, en el Perú, y que lamentablemente, presidente, está en un estado de deterioro. Y si de alguna manera queremos mejorar la principal o una de las principales instituciones del Estado, que es justamente los partidos políticos, debemos cambiar en gran parte sus estructuras, presidente, y que no simplemente sea un cambio de maquillaje, sino un cambio profundo en las estructuras de dichos partidos. Y es por ello que hace 3 semanas sustentamos ampliamente esta reforma a la ley de partidos, que de aprobarse ya no se llamaría ley de partidos políticos, sino de ley de organizaciones políticas, de conformidad con la Carta Política del año 93, el día de hoy vigente. Y haciendo un resumen, porque no voy a exponer obviamente todo lo que se disertó hace 3 semanas atrás, creo yo, presidente, que hay que hacer un resumen importante para, a partir del día de hoy, comenzar el debate que seguramente durará horas, algunas sesiones, pero que es imprescindible, vital, importantísimo que se llegue a aprobar en esta legislatura, señor presidente, miembros de la representación nacional. Y de las 4 aristas de estas vigas maestras para reformar los partidos políticos, habíamos tocado, en primer lugar, el financiamiento público estatal a los partidos políticos, y en cuanto al fortalecimiento del sistema de partidos, las condiciones para la inscripción de las organizaciones partidarias, promover la capacitación, educación, formación cívica que prepare y forme a los nuevos líderes y cuadros políticos,
Asimismo, las causales de cancelación de la inscripción de dichas organizaciones partidarias y asimismo combatir el oportunismo y la improvisación política dentro de estas organizaciones. Sobre el financiamiento público estatal dijimos claramente que es imprescindible que los partidos políticos sean financiados por el Estado peruano. Hay que acabar, presidente, con la demagogia y el populismo y aprobar definitivamente su financiamiento, que si bien es cierto en un comienzo, el 2003, cuando se aprobó la ley de partidos políticos, eso llegó a sancionarse, hubo un proyecto de ley modificatorio para que sea de acuerdo a las facultades o disponibilidad que tiene o tendría el Ministerio de Economía y Finanzas. Se le puso un candado entonces. La Comisión de Constitución y Reglamento, el cual presido, le quitó el candado hace unos meses atrás y sin condicionamientos hizo obligatorio que el Estado financie proporcional y de manera justa a los partidos políticos para su manutención, para el mantenimiento, para la formación de cuadros partidarios y el mantenimiento de bases en todo el país. No queremos que haya excusas, señor presidente, y que se cierren los partidos porque no tengan ni siquiera para pagar la luz o para pagar alquileres de dichas bases partidarias. Nosotros queremos, presidente, partidos estructurados, partidos bien formados y que no lleguen a ser clubes electorales de amigos, de amigotes, que faltando 3 o 4 meses para una determinada elección se logren juntar para conseguir y comprar el kit electoral y poder de alguna manera, presidente, candidatear a una determinada elección. Evidentemente no va a ser una fiesta, un carnaval de dinero, va a ser auditado por la Contraloría General de la República y por el sistema electoral peruano, por la OMPE y por el Jurado Nacional de Elecciones. El costo del financiamiento de los partidos sería por cada voto emitido, es decir, 3.8 nuevos soles, equivalente al 0.1 de la UIT vigente del presente año. Para garantizar la equidad del monto, este se distribuirá de la siguiente manera: 40% en forma igualitaria entre todos los partidos que alcanzaron representación en el Congreso y un 60% restante en proporción a los votos obtenidos a cada grupo. Como es evidente, presidente, el financiamiento público de los partidos exige una inversión de parte del presupuesto del Estado. Para todas las instituciones democráticas y los derechos fundamentales evidentemente suponen un costo. La salud exige inversión, la educación exige también inversión y el financiamiento de las instituciones democráticas también supone una inversión. Estos recursos permitirán una presencia efectiva de los partidos a nivel nacional, estimulando la participación ciudadana y favoreciendo la renovación de las cúpulas partidarias, que son un clamor ciudadano e institucional. Sobre el fortalecimiento de los partidos políticos y el sistema de partidos. En este rubro se incluyen reformas introducidas en las condiciones para la inscripción de organizaciones políticas y en las causales para la cancelación de la inscripción de una organización política. Condiciones para la inscripción. Se impone la modificación del artículo 5 y 17 de la Ley de Organizaciones Políticas, introduciendo reformas en los requisitos para la inscripción de partidos políticos. La relación de adherentes en un número no menor del 5%. Se presupone entonces aumentar la cantidad de firmas requeridas para la inscripción de partidos políticos u organizaciones locales, elevándola la valla de 3 a 5% en la respectiva jurisdicción. Esto es importantísimo, presidente, porque evitaríamos una cantidad indescifrable de partidos y movimientos políticos. Si queremos mejorar nuestra democracia, la institucionalidad partidaria, debemos nosotros llegar a tener menos partidos políticos, menos movimientos políticos, pero que sean fuertes, que sean serios y que no simplemente, repito, sean clubes electorales. Y por eso hay que aumentar la valla de adherentes y de inscripción de 3 a 5%. Y en cuanto a la causal para la cancelación de inscripción de organizaciones partidarias, también hemos tratado en la Comisión de Constitución de fortalecer los partidos aumentando las vallas partidarias. Es decir, que se tiene que tener como requisito para que los partidos políticos no sean cancelados, o vamos a decirlo al revés, se propone cancelar la inscripción de un partido o una organización al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general
si no hubiese alcanzado 7 representantes al Congreso de la República en más de una circunscripción electoral, es decir, haber alcanzado como mínimo 5% del número legal del Congreso y además haber alcanzado el 5% de votos válidos a nivel nacional. Repito, no es O, es I, es decir, la valla se incrementa. Para que el partido o el movimiento no sea anulado, no sea cancelado, tienen que existir en el Congreso por lo menos 7 representantes y además tiene que existir una cantidad del 5% mínimo de haber sacado votos en el último resultado electoral. Si hay alianza, es decir, un partido más un movimiento político adicional, la valla se aumenta del 5% de resultados electorales a 2.5% más, es decir, 7.5%. Y si hubiese una alianza con otro movimiento regional en el país, la valla se sigue aumentando 2.5% adicional. Es decir, vamos a suponer que haya un partido en alianza con 2 movimientos, entonces los resultados electorales tendrán que ser del 10% como mínimo para no perder su inscripción. La organización, además, que decida su fusión con otra, según decisión interna adoptada conforme a su estatuto, se tiene que establecer y condicionar bajo la presente ley. También se cancelan la inscripción de partidos políticos y movimientos cuando dicha organización no participe en 2 elecciones generales sucesivas. Esto es importante, porque si no participa en 2 comicios electorales sucesivos, quiere decir que el partido presidente guarda poca seriedad y que no le interesa la vida política del país, sino se prioriza el oportunismo. Y ahí hay que atacar, por eso decíamos que si un partido no participa en 2 comicios electorales sucesivos, su inscripción se cancela inmediatamente. Para mantener su inscripción, los grupos políticos requerirán además, repito, alcanzar 7 representantes que mantienen la proporción de 5% en el Congreso de la República, aparte, repito, del 5% de los votos a nivel nacional. Sobre la medida contra el oportunismo político y el transfugismo, quiero pedir unos minutos más, señor presidente, para acabar. Estamos ya en la parte final. Presidente, me pide una interrupción al congresista Interrupción concedida para el señor congresista Martín Belaúnde. Arriba. Señor presidente, la persona que está arriba me ha estado lanzando agua. ¿Qué significa eso? No era... Por favor, solicitamos al personal que está cuidando la seguridad en los balcones que vea qué ha sucedido en este caso, y siempre hemos exigido que haya seguridad en cuanto a las cosas que se ponen en la baranda, porque esos artículos pueden caer sobre los congresistas o quienes se encuentren en la parte inferior. Así que voy a pedir a seguridad que siempre estén atentos a que no se coloquen objetos sobre la baranda. Gracias, congresista Belaúnde, por habernos informado acerca de esta situación. Puede continuar, señor presidente de la comisión. Trato de terminar, presidente, si me dan 5 minutos, estoy haciendo un breve resumen de lo que hablamos en la sesión del 12 o 13 de marzo pasado. Sobre la medida contra el oportunismo político y transfugismo, se propone la modificación del artículo 18 a fin de ampliar los plazos para que surtan efecto la afiliación y la desafiliación. Los afiliados adquieren los derechos que el estatuto establezca a 1 año de concluido el proceso electoral. El partido debe entregar el padrón de afiliados hasta 1 año antes de la elección. No podrán inscribirse como candidatos en otra organización política los afiliados en un partido inscrito, salvo que haya renunciado con 1 año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral. Y esto es importante, presidente, porque no podemos permitir que un miembro de una determinada organización renuncie faltando 2 meses, 15 días o 10 días a un determinado partido político para que después, de buenas a primeras, se inscriba en la vereda del frente en otro partido político. Eso no es seriedad, señor presidente, y la gente reclama una reacción por parte del Congreso de la República. Y es por eso que en la Comisión de Constitución hemos aprobado que por lo menos para moverse de un
partido a otro, tiene que existir un año de haber renunciado a dicha organización política. Aumentar de 4 meses a un año el plazo para que el afiliado entonces adquiera los derechos reconocidos en su estatuto y aumentar de 5 meses a un año el plazo de presentación de la renuncia para que pueda ser candidato a una determinada agrupación distinta respecto de ella a la que fue afiliado. Adicionalmente, elimina la entrega periódica del padrón de afiliados, exigiendo su entrega hasta un año antes de la elección. Mediante estas disposiciones se pretende dificultar el oportunismo de quienes se pasan de un movimiento político o partido político a otro, atendiendo a intereses meramente personales. Por ello se dispone que el recién afiliado no pueda ser candidato o dirigente, sino hasta un año después de la afiliación, de modo que no se presente hoy como un representante de un grupo político y mañana de otro. Por otra parte, el aumentar el plazo para presentar la renuncia antes del proceso electoral se pretende dificultar, como hemos dicho, el cálculo de aquellos personajes que abandonan partidos por razones coyunturales o por razones personales. Finalmente, presidente, otro de los aspectos importantes que se ha aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento es que los objetivos de los partidos políticos fundados sean absolutamente democráticos. Se cancela toda inscripción que tenga un fin antidemocrático, violentista, o que esté ligado al terrorismo o al narcotráfico. Y hemos visto que organizaciones pseudopolíticas, más bien violentistas, ligadas al Movadef, han querido lograr su inscripción. Y eso hay que evitar, y en este aspecto la ley o el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución es bastante sabio al respecto. Como bastante sabio es, señor presidente, el haber aprobado que los fundadores y cofundadores de los partidos recién inscritos no tengan procesos penales abiertos por delitos de narcotráfico o por delitos de terrorismo, y que además se haga una declaración jurada ante los organismos electorales. Si me da un minuto para acabar. Muchas gracias. Proceda. Para que los fundadores o cofundadores de los partidos, mediante una declaración jurada, especifiquen los objetivos políticos del partido y que no tengan ningún tipo de relación con agrupaciones violentistas o ligadas al narcotráfico o al narcoterrorismo. Yo exhorto, señor presidente, a la representación nacional que, más allá de los matices que puedan haber, más allá de las diferencias y las discrepancias que puedan haber, respondamos con un gesto político a la población y a la opinión pública que el día de hoy nos está escuchando y viendo el día de hoy, repito, presidente, para poder formalizar, reformar las estructuras políticas de los partidos y los movimientos en el país. Hay que combatir todo tipo de oportunismo y de informalidad en los partidos políticos. Es parte, presidente, esta reforma en los partidos políticos, una reforma integral que desde la Comisión de Constitución y Reglamento nos propusimos y estamos cumpliendo, porque no solamente es la reforma de los partidos políticos, sino es, cómo no, reinstaurar el sistema bicameral, el Senado de la República, instalar el voto voluntario en el país, los distritos uninominales, sancionar el transfugismo parlamentario, que ya lo hemos aprobado hace pocas semanas o a la semana pasada en la Comisión de Constitución, y una serie de paquetes de medidas que están destinadas a fortalecer la institucionalidad democrática que, repito, está deteriorada, que está casi en el abismo institucional. También, como no, se puede debatir en esta hora, presidente, el aspecto del voto voluntario. Para concluir. Que si bien el voto voluntario fue baloteado, yo diría inexplicablemente el año pasado, creo yo que el reglamento del Congreso de la República ni la práctica parlamentaria dificulta o impide que por separado o por cuerdas separadas se pueda debatir y votar, si algún congresista de la República lo solicitara, el aspecto de la eliminación del voto voluntario, que fortalecería la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos políticos que todos nosotros y la población está augurando. Yo creo, presidente, que es el momento oportuno y el estadio parlamentario para que comience el debate de manera profunda, de manera crítica, y se pueda aprobar finalmente esta reforma a la ley de partidos políticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se da entonces, señores congresistas, inicio al debate sobre este proyecto
de ley, sobre este dictamen. Tiene el uso de la palabra el congresista Yude Simons. ¿No lo ha pedido? El uso de la palabra el congresista Richard Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando hablamos de ese tipo de proyectos en los cuales involucran a los partidos políticos, creemos que es muy importante hablar de la juventud. Porque muchas veces hablamos de proyectos que finalmente quedan como declarativos, porque ese es un proyecto muy importante. Y acá no podemos hablar de diferencias políticas, de gestos políticos, tal vez no, sino a nivel de realidades. Pues como sabemos muy bien, los jóvenes de nuestro país están totalmente desvinculados de lo que es el régimen político. Pero lo que finalmente es importante indicar que sí existe un elemento primordial para los jóvenes, que es la forma de qué manera están apreciando la política. Y lamentablemente ellos aprecian lo que perciben. Y lo que perciben en la actualidad, que es una sociedad en la cual no les otorgan los espacios suficientes para ser escuchados. La gran mayoría de los jóvenes no tiene un claro concepto de lo que es democracia, porque finalmente lo asocian con la posibilidad de elección de autoridades únicamente. Es decir, el joven únicamente se preocupa por ir a votar por una multa y no por meterse en lo que es un partido político. Ese tipo de proyectos nos hace tal vez cambiar esa realidad de lo que queremos para nuestro país de acá para adelante. Porque es importante en lo que podríamos hacer con ese proyecto de ley, porque es la manera de que los jóvenes se convenzan de que los partidos políticos no son la principal causa de la actual crisis que existe en el país, porque eso es lo que piensan, porque finalmente el joven cree y finalmente saben que ya perdieron toda esa confianza en la política por los hechos que se dan en el día a día. Por eso es importante desarrollar programas que permitan promover las capacidades y oportunidades e insertar al joven en organizaciones políticas, culturales y en las instancias de poder regional, local y nacional. Yo como congresista, el más joven de la República en la actual legislatura, quiero hacerle un pedido al presidente de la Comisión de Constitución al ver ese proyecto de ley. Yo solicito que el dictamen presentado se incluya una modificatoria al párrafo tercero del artículo 29 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, que fue consignado en el proyecto Ley 1882 de mi autoría en el siguiente sentido, en el cual solicito que dichos fondos se otorgan con cargo al presupuesto general de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en un 50% en las escuelas de formación y centros de capacitación política e investigación para jóvenes durante el quinquenio posterior a la mencionada elección. Eso es lo que estoy solicitando, señor presidente, por su intermedio, porque es muy importante de que esto no quede a nivel declarativo. Es importante tenerlo eso en un papel para que finalmente los jóvenes ya crean en política, que los jóvenes crean de que si se está haciendo ese cambio, sea pensando en ellos, porque finalmente el presente del país son los jóvenes y ellos son los que nos pueden ayudar a que esa realidad de que la política no sean unas cuantas personas. ¿Puede usted continuar? No sean unas cuantas personas. Yo creo que es lamentable que únicamente un 15 o 20% de la población piensen en política, cuando sabemos muy bien que esa puede ser una buena herramienta, con un taller de capacitación para los jóvenes, ayudar a que ellos se inserten a los partidos políticos y que ellos nos ayuden a cambiar la realidad de nuestro país. Felicitamos ese tipo de proyectos, pero que ese tipo de proyecto vaya direccionado a quienes lo necesitan, y quienes lo necesitan son los jóvenes. Es momento de que crean en lo que es política y esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos en esa representación nacional de cambiar esa realidad. Es el pedido que le voy a llegar al presidente de la Comisión de Constitución, y que si realmente queremos hacer algo, hagámoslo bien y pensemos en los jóvenes del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado. Presidente, me pido interrupción al presidente de la Comisión de Constitución. Tiene usted la interrupción, señor congresista Chejade. Gracias, presidente. Gracias a la congresista Salgado por la interrupción breve. Efectivamente, el dinero del financiamiento público estatal, que repito, no va a ser un carnaval, va a ser auditado por Contraloría, por la OMPE, por los Jurados Nacionales de Elecciones proporcionalmente, va a estar destinado básicamente al mantenimiento de los partidos políticos, a la formación de cuadros políticos partidarios, y eso se hace a través, como no, de las escuelas políticas o las academias nacionales de política.
y creo que eso es importante. De todas maneras vamos a tomar nota de sus consejos, que creo que son valiosísimos, del congresista Acuña. Pero decir también que en la exposición hablé sobre la eliminación del voto preferencial. Me parece que hubo un lapsus y se habló del voto voluntario, que es otro tema. Lo que estaría también por debatirse es el voto preferencial, si continuamos con el voto preferencial, listas abiertas, o si nosotros optamos, que creo que es una idea personal y de muchos de nosotros, por eliminar el voto preferencial a través de listas cerradas. Esa es la única atingencia que quería hacer, presidente, aparte de responder al congresista Acuña. Muchas gracias, congresista Salgado. Gracias, presidente. Continúe, congresista Luz Salgado. Presidente, este es un avance del trabajo que lleva a cabo la Comisión de Constitución, porque se han podido ya sacar un resultado de 26 iniciativas legislativas de todos los partidos políticos. Y esto en aras de fortalecer casualmente el sistema democrático, de fortalecer los partidos políticos, y en la mayoría de artículos hemos llegado a un acuerdo, salvo uno, no estamos de acuerdo y que quisiéramos que se vote por separado, ¿no? Pero yo quiero resaltar aquí de que en principio ya quedó como un consenso y no tener ningún reparo ni miedo en establecer que los partidos políticos necesitan un financiamiento pequeño, porque 12 millones en el año repartidos entre todos los partidos políticos nos va a tocar aproximadamente a 200.000, en algunos casos 150.000. Pero ¿para qué sirve ese recurso, señor? Va a servir para poder tener siquiera locales en las provincias principales, que no se estén cerrando continuamente, que los dirigentes se puedan capacitar, que se pueda conocer realmente a esa militancia que muchas veces es golondrina y que pasa de un partido a otro, y que hay veces la dirigencia no puede tomar contacto, y por eso que existen una serie de equivocaciones, señor, a la hora de lanzar candidatos a diferentes instancias. Entonces, este pequeño financiamiento va a servir también para que el partido político se vaya consolidando, vaya creando escuelas dentro de su propia dirigencia y vaya estableciendo una constancia para respetar una posición ideológica, principios que le ofrece la agrupación política. Se ha dicho de que mucha gente no lo va a entender y que van a decir que por qué se financia a una institución o a grupos que están desprestigiados. Pero casualmente están desprestigiados porque no se hace una actividad constante dentro del partido político y no se conoce quién es quién. Una vez que este financiamiento se entregue, que es, como digo, simbólico, no es gran cosa a comparación de los financiamientos que se reciben en otros países, se va a poder tener realmente un trabajo obligatorio de la dirigencia de cada partido político con su provincia, con su distrito, señor, al menos en los principales donde le interese tener un trabajo. Pero también se ha avanzado, señor, en el artículo 17 van a encontrar ustedes, nosotros lo hemos trabajado por temas, pero ya se han plasmado en frases expresas en cada uno de los artículos. Cuando hablábamos que esos partidos antidemocráticos, aquellos que se nos quieren infiltrar supuestamente para utilizar la democracia para sus propios fines, como fue el caso de Movadef y que menos mal se paralizó, entonces hemos tenido cuidado de redactar un articulado en el cual no se vulneren los derechos de ninguna de las instituciones que realmente quieren utilizar el sistema democrático. Y entonces se les pide una declaración jurada expresa de su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, las libertades y derechos fundamentales y de una conducta lícita y coherente con tales principios. Esta declaración jurada deberá estar firmada por todos los fundadores, quienes no podrán estar procesados y o condenados Continúe, congresista. por delitos de terrorismo y o tráfico ilícito de drogas. Entonces ya vamos plasmando con frases expresas, señor, las inquietudes de los diferentes parlamentarios que han presentado estas modificaciones. También se establece que los partidos regionales podrán hacer pues alianzas entre sí, porque tienen menores requisitos que formularse frente a una agrupación nacional.
pero no podrán, señor, formar una alianza para participar en un proceso electoral nacional. Sí regional, sí dentro de su provincia, pero no a nivel nacional, porque si no estamos creando pequeños focos que luego, sin tener las exigencias que nos exige la OMP, el Jurado Nacional, para un partido nacional, inclusive rendición de cuentas, que tienes que tener tu contador, tienes que tener tus abogados. Estos partidos chiquitos resultan uniéndose 3 o 4 y sin mayor requisito presentándose a una nacional, y eso es lo que también se está aquí identificando ya con artículos expresos. Como digo, nosotros tenemos solamente una atingencia en lo que se refiere que una alianza de partido nacional con una regional puedan juntarse, señor, para un proceso grande. Y por lo demás, creo que si cada uno lee detenidamente este articulado, que no es todo, señor, no es todo, es una parte de las... Para concluir. De las grandes modificaciones que se tienen que hacer. Hemos avanzado también con el proyecto de transfugismo, que fue iniciativa de más de, creo que 6 o 7 proyectos de ley. También están, señor, para que se pueda absolver de una vez y así avanzar en algo que la propia población nos exige. El debate de unicameralidad y bicameralidad vendrá después, señor. Me parece saludable el debate, cada uno tiene su posición y tendremos que respetarnos mutuamente. Pero en el caso de este proyecto hay un gran avance y, como vuelvo a decir, solamente excepción que no lo encuentro, y le pediría más bien al presidente de la Comisión de Constitución, que me dijera en qué articulado está ese artículo en el que nosotros no nos pusimos de acuerdo, porque no lo encuentro o bien no lo puso. Eso es todo, señor. Gracias. Congresista Johnny Lescano tiene el uso de la palabra. Presidente, congresista, presidente de la Comisión de Constitución me pide una interrupción. Presidente, tiene una interrupción, congresista Chejade. Presidente, este debate es bastante enriquecedor. Estamos comenzando el debate. Esperemos que no se corte la próxima sesión, que sigamos en esto y que se logre de una vez debatir y votar. Pero quiero decir algo importante que ha dicho la congresista Salgado. Son apenas, y esto para que lo sepa la opinión pública y no se haga después demagogia con esto, rechazando este tema del financiamiento público estatal a los partidos políticos, que es una pequeña cantidad del erario nacional que proporcionalmente, según los últimos resultados, se trasladarían a los partidos políticos para mantenimiento, para la formación de cuadros partidarios. Y solamente para ahondar en una estadística, es, según lo que se ha aprobado, todavía el presupuesto más bajo de Latinoamérica. El presupuesto más bajo de Latinoamérica que el Estado estaría entregando a los partidos políticos. Creo que como un plan piloto para comenzar está bien. Y creo yo que con la auditoría y la fiscalización de la Contraloría, de la Fiscalía o el Ministerio Público, cómo no, de los sistemas electorales, yo creo que para comenzar, creo que con un presupuesto pequeño, creo que habríamos dado un gran avance. En otros países, presidente, si me da 30 segundos, en otros países, como Chile, por ejemplo, el financiamiento estatal a los partidos políticos ya ha llegado incluso a las campañas políticas. Como presidente de la Comisión le concedo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Decía que en el proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución todavía no se ha aprobado el financiamiento a las campañas políticas, que sucede, por ejemplo, en Chile, en Colombia o en otros países de la región, o en Francia, o en Italia, o en España. Es solamente, por ahora, para el mantenimiento de partidos, para los cuadros, para las academias de política, para la formación. En Chile hace poco la presidenta Bachelet solicitó al Banco del Estado chileno 5 millones de dólares en pesos para poder de alguna manera financiar su campaña. Y el Estado chileno, el Banco del Estado chileno, hizo una especie de prognosis, de pronóstico, cuánto iba a sacar la candidata Bachelet
y con cuántos recursos iba a destinar el Estado según los votos obtenidos para después que el partido le devolviese el dinero al banco. Y le prestaron 5 millones de dólares, como le prestaron a todos los partidos políticos de manera proporcional, y nadie en Santiago de Chile se les ocurrió decir que había un problema de corrupción. Al contrario, es por transparencia que se financian los partidos políticos. Todavía no hemos llegado a las campañas. Continúe. Con Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Es un debate obviamente muy importante. Yo desde ahora, señor, voy a defender el voto preferencial, porque creo que el pueblo del Perú tiene derecho a elegir a sus parlamentarios. Y con la experiencia que yo tengo, señor, fui secretario general nacional de un partido, hay una serie de irregularidades que no permite aún que el voto preferencial sea eliminado. Nosotros tenemos una serie de experiencias en eso y por lo tanto, señor presidente, no es materia de este dictamen, pero el voto preferencial permite al elector elegir a quien lo va a representar, ve su trabajo, valora su trabajo. Y a veces eso vale mucho más que las decisiones de las cúpulas partidarias, que a veces no ven la calidad del parlamentario, sino la cantidad de dinero que ponen para las campañas. Y eso no vale, señor, para fortalecer una democracia. En segundo lugar, señor, no he visto un artículo en este dictamen que permita sancionar a los partidos políticos cuando ponen como candidatos y posteriormente salen elegidos parlamentarios que incurren en una serie de irregularidades. Y que eso ha ocasionado una desaprobación y un desprestigio pavoroso del Parlamento Nacional. Ahora que se está proponiendo, señor presidente, y esto como sugerencia al presidente de la Comisión de Constitución, ahora que se está proponiendo un financiamiento a los partidos políticos que sean sancionados, señor, cuando alguien que fue mal elegido porque tenía irregularidades que había cometido y que apareció así como postulante y no se revisó su hoja de vida, pero se permitió que salga parlamentario y luego se encuentra una serie de irregularidades, se ha sancionado económicamente ese partido si se quiere financiar por parte del Estado. Creo que la ciudadanía en este punto va a tener una fuerte resistencia, pero tiene que haber una sanción, señor, para aquel partido que no verifica, analiza, revisa bien a sus candidatos y consecuentemente permite la elección a veces de mala manera, llegando a la elección popular personas que no debían estar ocupando puestos públicos. Entonces yo creo, señor, que en esta oportunidad que es valiosa hay que poner un artículo de sanción a los partidos cuando hay irregularidad en uno de sus miembros elegidos por el pueblo. En tercer lugar, señor presidente, si el presidente de la Comisión de Constitución nos escucha un poquito, en el artículo 1 se establece los objetivos de los partidos políticos y dentro de esos objetivos falta, señor, que los partidos políticos deben defender los derechos ciudadanos. Continúe, colega. Señor, por eso somos representantes, por ejemplo, los parlamentarios somos representantes del pueblo. Tenemos que defender los derechos ciudadanos. Muchas veces se atropellan y no se defienden. Defender la constitución política, señor presidente, tampoco está dicho en el artículo 2. Los partidos políticos tienen que defender la constitución política, no solamente el Estado de Derecho, no solamente la democracia, sino la Carta Fundamental, la ley principal del país, que es la constitución política. Entonces, en el artículo 2, señor presidente, se tiene que decir eso, que se tiene que defender la constitución política. El artículo 5, señor, es una barrera de acceso a los partidos políticos. La valla, señor, del 5% de firmas para la inscripción o de adherentes para la inscripción del partido político es algo inalcanzable. Yo creo que el 3% que está vigente en estos momentos es un porcentaje razonable. 5%, señor, va a evitar que otros partidos puedan constituirse, porque los peruanos tienen derecho a formar. Continúen.
tienen derecho a organizarse, señor presidente. No puede haber una oligarquía de partidos, es decir, 5%. No entra más. Hay una oligarquía donde solamente hay unos partidos y donde no permite conformarse otros partidos, señor, con un porcentaje razonable que es el 3%. 5%, señor, repito, es un porcentaje que francamente es inalcanzable. Congresista Belaúnde me pide una interrupción. Congresista Belaúnde. En relación con lo que acaba de decir el congresista Lescano, yo quisiera hacer un alcance. 3% de 10 millones de habitantes, o 10 millones de electores, es una cifra, digamos, relativamente importante. Pero 3% de 20 millones de electores, de votantes, que es lo que tiene el Perú hoy día, es una cifra que significa el doble del anterior. Entonces no se puede medir esto en porcentajes. Hay que tomar en cuenta el incremento de la población electoral. Y me da la impresión que al haberse aprobado el dictamen de este proyecto, no se toma en cuenta el crecimiento de la población del Perú, que tiene más de 30 millones de habitantes y alrededor de 20 millones de electores. 3% de 20 millones de electores es una cifra bastante grande. Gracias, señor presidente. Culmine con esta Lescano. Señor presidente, como verá, hay opiniones de algunos colegas que piden que se reduzca, por lo tanto, el porcentaje del padrón electoral que tiene que utilizarse para inscripción de un partido. En México, señores, 0.13% del padrón electoral, es muchísimo menor. En Ecuador es el 1.5%. Entonces, poner 5% me parece un porcentaje inalcanzable, señor, que no va a permitir participar en la vida política del país a otros ciudadanos. En el artículo 6, señor, cuando hay una declaración jurada expresa y de vocación democrática, hay que establecer que, señor, los partidos políticos no podemos hacer uso de mecanismos violentos, de métodos violentos en la política. Sino hay que descalificarlo, no solamente los partidos, sino también los movimientos, señor presidente. Eso hay que consignarlo textualmente, señor, porque eso supone, obviamente, entrar ya al ámbito de las dictaduras, al ámbito de los fueros que no son precisamente los fueros democráticos. En el artículo 24, señor presidente, se establece lo siguiente, que es precisamente la elección de candidatos. Y la elección de candidatos se está aumentando para poderles elegir a dedo. Es decir, el número de candidatos que las cúpulas partidarias van a designar van a ser mayores que las de ahora. Y me parece que eso es antidemocrático. Que sea el mayor número, señor, los que elijan los partidos, los que elijan las bases, y excepcionalmente un número reducido los que elijan las cúpulas, pues, porque si no se rompe el principio democrático, señor, que tiene que basarse la elección no solamente por el pueblo, sino dentro de los partidos políticos. Entonces yo creo que en esta materia tiene que invertirse pues la figura. Menos candidatos elegidos a dedo, más candidatos elegidos democráticamente, señor, y por las bases partidarias. Y finalmente, señor, la situación del financiamiento, Tiempo adicional. Son cerca de 80 millones de soles que se tienen que repartir en 5 años a los partidos, no a todos los partidos, sino a los partidos que tienen representación en el Parlamento. Es decir, les va a tocar aproximadamente a 16 millones de soles al año. Y eso hay que administrarlo responsablemente. Eso se tiene que, como ha dicho Richard Acuña, yo estoy de acuerdo con él, que parte de ese presupuesto, de ese dinero, de ese financiamiento se pueda destinar a la formación de escuelas políticas en los partidos políticos. Parece una buena idea,
porque los jóvenes así se van a acercar, sabiendo que hay un movimiento de doctrina dentro de los partidos, sabiendo que se está formando políticamente, que haya escuelas de posgrado, en otras palabras, dentro de los partidos políticos para que se pueda profesionalizar, nutrir, ser un candidato, ser un político bien formado, que sepa, señor, hablar y que sepa sustentar las ideas. Pero esto, señor, hay que verlo con cuidado, porque hay que utilizar bien ese dinero. En Chile, por ejemplo, el financiamiento solamente se da en campañas, no por año, en campañas. Y quizás podemos comenzar así, para que sea el financiamiento en las campañas políticas, para no estar recibiendo dinero de los grupos económicos que muchas veces hacen empeñar a los partidos políticos en las decisiones que se tienen que tomar. Continúen. De tal manera, señor presidente, que esto del financiamiento hay que verlo con pinzas, hay que hacerlo bien, hay que utilizarlo bien, porque no vaya a ser que sea un boomerang, en vez de favorecer a los partidos políticos, nos traiga un mayor desprestigio, porque la gente va a decir, le están dando dinero y esto es tan peor cada día. Eso hay que administrarlo bien, señor, y establecer pautas para su administración que puedan favorecer el buen camino de los partidos políticos en el Perú, señor. Muchas gracias. Congresista Simón. Gracias, presidente. Señores congresistas, primero saludar al congresista Chejade y a la comisión por presentar al país algo que venía exigiendo la población hace mucho tiempo, ¿no? La ley de partidos políticos, la modernización de los partidos políticos. Pero primero habría que hacer una evaluación, si todo lo que está acá corresponde a lo que quiere la población, a lo que queremos nosotros. ¿Qué cosa es un partido político? Un partido político es una familia. Es el esfuerzo, ¿no es cierto?, de ciudadanos que están dispuestos a participar en la vida política del país para llegar a gobernar y llegar al país a buen puerto. Y cuando uno participa en un partido político, sacrifica, los que son políticos, sacrifica toda su vida por ello. ¿Y por qué hemos ido de más a menos? ¿Quién nos recuerda los partidos que se formaron cuando existía Mariatti, y La Torre, cuando existía Acción Popular con Belaúnde? ¿Qué pasó con esos partidos que llenaban el Congreso con figuras que uno venía a aprender de ellos desde niños? Todos enseñaban. Esto comenzó, señor, a perderse cuando las cúpulas, en efecto, las cúpulas desde la capital de la República ordenaban a sus regiones, sus departamentos, quién iba a ser los candidatos y no respetaban la organización interna o la vida interna de cada región. Y ahí es cuando comienzan a formarse los movimientos regionales y los partidos locales. Pero se sigue produciendo problemas en los partidos políticos cuando viene el voto preferencial. El voto preferencial, que nace como un deseo de que se elija al mejor para evitar que las cúpulas manejen las listas, terminó siendo lo peor. Porque si somos honestos, los candidatos o muchos candidatos a la presidencia de la República no respetan la elección interna, sino respetan a quien pone más dinero. Y entonces ocupan el primer lugar quien pone 1 millón, medio millón, 500.000 soles, 400.000 soles, y no aquel que ha militado 5, 10, 15, 20 o 30 años en una organización política. Y el voto preferencial, que nació como algo bueno, ha terminado perjudicando a los partidos políticos, porque los rivales en las elecciones no son el otro partido, sino los rivales en las elecciones son los que están en las listas. Otra cosa que terminó perjudicando a los partidos políticos, presidente, señor Omar Chejade, congresista Omar Chejade, y que no se ha dicho nada, es que hoy en día solamente pueden sobrevivir los partidos políticos que tienen mucho dinero. Vean ustedes qué está pasando hoy en este proceso que se avecina de las elecciones regionales, con los candidatos a las elecciones regionales. Hay partidos que pueden manejar 10, 15, 20 millones de soles como si nada, y hay partidos que no pueden manejar 100 soles, pues a pesar de tener buenos ciudadanos. Continúen. Y no pueden competir. Antes un campesino, o un obrero, o un profesor,
tenía deseo de hacer política y ser aún militar, tenía deseo de hacer política y no tenía el problema de una bolsa inmensa de dinero porque tenía la capacidad de llegar. Hoy en día ni siquiera los medios de comunicación promocionan a los otros, sino promocionan a los que más tienen. Y entonces esto ya no es una democracia, sino esto es una competencia del que no tiene y que quiere hacer política versus el que tiene muchísimo y que puede comprar incluso candidatos. ¿O es que no sabemos que muchos militantes de algunas organizaciones políticas han sido tentados por otras organizaciones políticas porque le compran la candidatura? O le dicen, yo te corro toda la campaña y como tú eres el mejor vas a ganar. Y entonces lo que sale es, tal partido tiene tantos alcaldes, tiene tantos consejeros, tiene tantos regidores, tiene tantos congresistas, pero no porque simpaticen con el partido, sino porque han corrido con el dinero. Culmine con... En ese sentido, presidente, yo creo, y otra cosa que no se ha mencionado acá, cómo está influenciando el narcotráfico en los partidos políticos. Y por ejemplo, en el artículo 13, cuando se habla de cancelación de la inscripción, yo creo que si se demuestra que un partido político ha sido financiado por narcotráfico, debe simplemente cancelarse su inscripción. Eso no lo dice la ley y debería decirlo. Un año de renuncia, presidente, es muy poco. Ustedes mismos están diciendo que podamos hacer o hacemos escuelas políticas y nos cuesta conseguir militantes y nos cuesta prepararlos, y después cuando ese que hemos preparado, ese joven o quien esté con nosotros 1 año, 2 años, 3 años, encuentra que otro partido tiene más plata y se va, al año renuncia y es candidato por otro. Yo creo, presidente, que cuando alguien pertenece a una organización política y se presenta un proceso, no debe participar o no deberá participar en el proceso que se avecina. Continúa. Puedo continuar, presidente, gracias. Y también debe definirse qué es el transfugismo, pues. Si hay una alianza entre diversos partidos políticos, hasta la fecha, la ley decía que la alianza culmina con el proceso electoral. Entonces tendrá que producirse que cuando se hace una alianza para participar en el proceso electoral, esta no culmina hasta el siguiente periodo, pero debería clarificarse de esa manera. Pero hoy día no se puede hablar de transfugismo, quien habiendo participado en una alianza con su partido sale. ¿De acuerdo? Yo creo que debe aclararse eso, presidente, porque aquí no hay tránsfugas, aquí hay diferencias. Y tampoco se coloca en esta ley, por ejemplo, cómo se sanciona a los que mienten en su hoja de vida. Que no solamente se debe castigar a quien miente en su hoja de vida, sino también se debe castigar al partido que no supo detectar a tiempo quienes están engañando a la organización. Siga. Termino, presidente. La alternancia, no dice nada en absoluto de la alternancia entre hombre y mujer. Se habla mucho de la igualdad de géneros y sin embargo en la lista no se pone alternancia un hombre, una mujer, un hombre, sino simplemente la mayoría todavía se sigue considerando que tiene que haber un porcentaje no menos del 20 o 30% en menos, 20% de mujeres, cuando debía ser igual, alternancia hombre y mujer, si hablamos de modernidad. Y termino, presidente, ahora sí, la publicidad. No podemos entrar en un proceso electoral donde la publicidad solamente venga para un sector. Y entonces ahí sí viene lo correcto de que el Estado debería o debe ayudar para que la empresa privada, si es que va a apoyar a un partido, esto sea de manera pública. Que no debería participar la empresa privada en promocionar candidaturas, eso debería ser con el apoyo del Estado para hacer que una democracia sea de igual a igual. Ningún empresario va a promocionar, por ejemplo, a alguien de izquierda que no simpatiza, porque la derecha no simpatiza, los empresarios no simpatizan con mucha gente de izquierda. Culmine. En no mejores condiciones. Gracias, presidente. Congresista Mávila. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dejar constancia que aunque ahora soy la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, cuando se debatió y se
procesó mayoritariamente este dictamen, señor, yo no era miembro de esa comisión. Y eso justifica en algún sentido mis disidencias con algunos puntos que son centrales en materia de este dictamen. En primer lugar, señores colegas congresistas, yo creo que la intención, el elán que anima este dictamen y el proyecto presentado es el de fortalecer el sistema de partidos y de enfrentar supuestamente el proceso de fraccionamiento del régimen de partidos y la informalización de la política. Sin embargo, a mí me parece que hay un presupuesto, lo diré en términos filosóficos, metafísico detrás de este objetivo, porque no hay un juzgamiento realista de la situación del régimen de partidos nuestro en la actualidad. Se da por cierto de que hay que fortalecer las estructuras políticas vigentes y no se considera, queridos colegas, de que ese fortalecimiento no tiene que ver solo con el reforzamiento de la institucionalidad partidaria, sino que en realidad ese reforzamiento de la institucionalidad partidaria, para que sea realmente cualitativo, tiene que basarse en un proceso de democratización genuina al interior de las estructuras partidarias. Y ese proceso de democratización genuina va a significar que incluso en las alianzas regionales y locales no prime pues el criterio del caudillo, y en las agrupaciones nacionales el criterio de las viejas élites que en muchos casos no se han transformado e incluso no han hecho un ayornamiento generacional ni programático, y que lo que pretenden es solo consolidar el proceso de los partidos, cuando por ejemplo en el dictamen no se considera procesos de democratización básicos que deben haber en todas las estructuras e incluso en las alianzas electorales. Por ejemplo, ¿a qué procesos básicos estoy aludiendo? A elecciones primarias, pues, a elecciones primarias que tienen que ser elementales en los procesos de elección de la representación política. No hay liderazgos per se, no hay liderazgos históricos pues que están legitimados en el quehacer político, pero no necesariamente todos los líderes son parte de este liderazgo histórico en nuestro país. Me da la impresión, alguna vez yo entrevisté a Luis Alberto Sánchez cuando ya estaba muy mal, y le pregunté por qué Haya nomás había sido líder y no él, que yo le consideraba que tenía tanta vocación de liderazgo y formación como Haya de la Torre. Y me respondió, colegas congresistas, que nuestra política es antropomórfica, pues tiende a centrarse en un líder más o menos carismático y no forma lo que son estructuras políticas, colectivos políticos, institucionalidad política. Continúen. Señor, ni siquiera he expresado mi primera idea completamente. Y esa formación, señor, tiene que ver con un proceso real de democratización de la vida de los partidos y, por supuesto, con elecciones primarias, elecciones democráticas genuinas a los cargos de representación. ¿Qué pasa, señor? Por ejemplo, con que el poder patrimonial no sea el que legitime el poder dentro de los partidos. En segundo lugar, señor, yo quisiera nomás dejar sentado de la paradojal situación del dictamen que se nos presenta hoy día, en donde hay 10 páginas para fundamentar lo que es la discriminación de género, el balance de las cuotas de género, el sistema de la paridad, señor, y no hay ninguna resolución, ¿no es cierto?, pragmática